Maíz significa lo que sustenta la vida. Y muchos investigadores creen que el maíz es propio de nuestro territorio, ya que en sus hallazgos han encontrado diversos tipos de polen y mazorcas de maíz en cuevas de zonas arqueológicas. El maíz tiene su tata, es el teosinte. A través de mutaciones y de selección natural es como ahora encontramos este tipo de maíz. Nosotros en nuestra región de Jalisco tenemos un maíz perenne, es un privilegio y una fortuna. Es el maíz que florea todo el año. Su nombre científico, Sea diploperennis, el maíz perenne de la Sierra de Manantlán. Fue descubierto honrosamente por nuestra maestra emérita de la Universidad de Guadalajara, Luz María Villarreal de Puga, y su equipo de estudiantes. Hoy el maíz perenne vive ahí en la Reserva de Biosfera y es una planta dada para el mundo. Más sobre el maíz en nuestra próxima sección que nos presenta el CUDBA, Sembrando Conciencias, Maíz y Cambio Climático. A largo plazo, el cambio climático afectará a la agricultura en muchas formas. Se complicaría la planificación de las siembras, aumentaría el nivel del mar, obligaría a los agricultores a adaptarse al cambio y poner en peligro la vegetación y la fauna, y empeoraría el desequilibrio que de por sí ya hay en la producción. El cambio climático tiene un efecto sobre los cultivos y el suelo. Esto, lo que hace, es aumentar el proceso de la evapotranspiración o pérdida de agua, que con el calor sucede de manera precoz y hace que el ciclo del cultivo se reduzca. Cuando un cultivo, en este caso el maíz, se acorta su periodo de crecimiento o el periodo de todo el desarrollo, lo que sucede es que los rendimientos van hacia abajo, ¿sí? Esto tiene un efecto económico en la percepción de los agricultores en cuanto a su cuestión financiera. Esto hace que haya pérdida de parte de ellos en la inversión que realizan. A favor de todo esto, el CUDBA está realizando una serie de estudios que permitirán modificar las semillas del maíz, de manera tal que se puedan adaptar a la temperatura y a las nuevas condiciones. Estas modificaciones solo serán entre maíces, no se confunda con un transgénico. A estos se le llama híbridos, que no es más que fusionar de manera natural una especie de maíz con otra para obtener semillas más tolerantes al cambio climático. El fin, ofrecerlas a los semilleros en un periodo de mediano plazo de aproximadamente 7 años para que las puedan comercializar. En este caso, Servidor está por iniciar un proyecto con Masagro y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, precisamente para la obtención de maíces que puedan tener un desarrollo y producción adecuado a la estación de crecimiento para que los agricultores no se vean afectados en la producción. Se pretende a nivel mundial reducir las emisiones de dióxido de carbono antes del 2050 para detener el cambio climático. De lo contrario, disminuirán las áreas de cultivo a tal grado que no nos permitirá ser autosuficientes en la producción del maíz. Por eso, y mientras esto sucede, el CUDBA ya está haciendo planes, al menos para adaptar los cultivos de maíz al cambio. El cambio climático se define como las variaciones del clima, debido a dos factores fundamentales: a las situaciones naturales que los recursos naturales y el propio planeta en su modificación tienen, pero también, y sobre todo y lo más importante, a las actividades humanas. Es una bendición que los investigadores de nuestra Casa de Estudios y del CUDBA estén haciendo toda esta serie de planteamientos para mejorar las semillas de maíz y que puedan resistir a los embates del cambio climático y a los embates del transgénico. Y ahora nos vamos a nuestra sección ¿Sabías qué? Del Sindicato de Académicos de nuestra Casa de Estudios, que nos va a presentar información sobre el impacto del agua embotellada. El plástico utilizado en la industria del agua embotellada está generando toneladas de emisiones de carbono y basura. Muchas de las botellas en las que tomamos agua terminan en los océanos como parte de las grandes manchas de basura del Pacífico y del Atlántico. Hay una gran mancha de basura del Pacífico que se le denomina por muchos nombres: vórtice, isla, sopa de plástico, sopa tóxica. Se trata de una acumulación de desperdicios ubicada en dos grandes islas,
localizadas en la zona oceánica entre Estados Unidos, Canadá y Japón. A pesar del tamaño y densidad de esta mancha, el lote de basura oceánico es difícilmente visible mediante fotografías satelitales y no es posible localizarlo con radares. El tamaño de la zona afectada se desconoce, aunque se estima que es de 700.000 kilómetros a más de 15 millones de kilómetros. 0.41 a 8.1% del tamaño del Océano Pacífico. El área puede contener cerca de 100 millones de toneladas de desechos. Se trata de gran cantidad de plástico hecho partículas que resultaron ser más numerosas que el plancton. Los científicos también descubrieron contaminación en el Océano Atlántico. En una parte, la densidad fue de 200.000 piezas de desecho por kilómetro cuadrado, comparable con la gran mancha de basura del Pacífico. Este plástico llega a ser de un tamaño tan pequeño que puede ser comido por los organismos marinos que viven cerca de la superficie del océano. Por lo tanto, los residuos de basura forman parte de la cadena alimenticia. Se conocen al menos 267 especies que se han enredado o han ingerido algún tipo de material plástico. Aves, tortugas, focas, leones marinos, mamíferos como delfines o ballenas y peces. Según las Naciones Unidas, hasta 1 millón de aves y 100.000 mamíferos marinos mueren cada año por comer o quedar atrapados en desperdicios plásticos. Sin duda, una llamada de atención para tratar de forma diferente los plásticos y evitar los productos que involucren este material. Muchos de los plásticos son de muy difícil reciclaje. Muchos de ellos van a parar a los tiraderos a cielo abierto, en el mejor de los casos a rellenos sanitarios cubiertos por tierra, y ahí dormirán el sueño de los justos a partir de miles y miles de años para su degradación. Sin embargo, la buena noticia es que uno de los plásticos, el PET, sí puede ser reciclado. La mayoría del plástico PET se recicla. No revolvamos los plásticos en nuestros hogares o lugares de trabajo. El PET tiene un símbolo y un 1 al centro. Ese plástico se puede reciclar. Nos vamos a una brevísima pausa. Esto es Atmósferas, volvemos.